Hola a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este hilo temático dedicado a la protección constitucional de los derechos sexuales y reproductivos. En esta ocasión abordaremos el cuarto subtema, que está enfocado en la penalización del aborto, cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias. Una primera cosa que es necesario que tengan presente es que la regulación del aborto tiene diferentes opciones. Empecemos por la primera que está aquí abajo, que sería la penalización absoluta, es decir, que un país decida a través de su legislación criminalizar todo tipo de interrupción legal del embarazo. Es el modelo que tuvo el vecino país de Chile hasta el año 2017 o el que tienen actualmente países de Centroamérica como Honduras, Nicaragua, República Dominicana o El Salvador. Otros países, sin embargo, lo que hacen es criminalizar el aborto, pero no en todas las circunstancias, sino solamente en ciertas circunstancias. Eso quiere decir, contrario censo, que hay circunstancias en las que sí está permitido. Y allí tendríamos dos modelos. El modelo de plazos, 2.1, y el modelo de indicaciones, 2.2. En el modelo de plazos, lo relevante es que el periodo gestacional se divide en tres, lo que denominamos trimestres. El primer trimestre de la gestación es en el que se suele permitir el aborto sin mayores restricciones. El segundo trimestre de la gestación es donde más bien se prohíbe el aborto, pero se permite excepcionalmente en algunos supuestos o indicaciones o causales. Y el tercer trimestre es en el que usualmente se prohíbe el aborto sin que haya excepciones, usualmente. Eso depende del modelo legislativo de cada país. Como pueden ver, lo que caracteriza a este modelo es el plazo, lo relevante es las semanas de gestación y de acuerdo al avance en las semanas es que se da el tratamiento normativo. El derecho penal no opera entonces a lo largo de la gestación de la misma manera, sino que depende del avance de la edad gestacional. En cambio, en el modelo de indicaciones, lo que nosotros tenemos es que las gestaciones se pueden interrumpir solamente en algunos casos. La regla general es que está proscrita la práctica del aborto, pero se permite, por ejemplo, cuando está en riesgo la salud de la gestante, puede ser su salud física o mental, o cuando está en riesgo su vida. Ese conjunto de motivos se suelen llamar aborto terapéutico. También se suele permitir cuando la gestación es producto de un acto de violencia sexual, violación sexual. Esos casos son emblemáticos y muchas legislaciones allí permiten también la interrupción del embarazo. U otros son los casos de procesos gestacionales en donde se detecta una malformación incompatible con la vida del producto gestacional. El feto tiene una malformación que es de tal entidad que no hace posible la vida fuera del útero. Por ejemplo, la anencefalia, el no tener cerebro. Esas son algunas de las indicaciones que en muchos países se aceptan para poder interrumpir el embarazo. Fuera de esas circunstancias causales o indicaciones, no sería posible entonces realizar esta práctica de forma legal y en el resto de casos obviamente es un delito. ¿Cómo es que se justifica eso? Si ustedes lo miran, lo que está a la base es una protección de la vida prenatal que es absoluta. Si tú tienes un modelo de penalización total, si tú penalizas todos los tipos de aborto, lo que tú haces es proteger de forma absoluta la vida prenatal. Los modelos que son muy restrictivos, por ejemplo, que podrían permitir solamente la interrupción del embarazo para salvar la vida de la gestante, pero no su salud, modelos que podrían ser muy restrictivos, también tendrían esta lógica. Protegen mucho más la vida prenatal, o sea, en la lógica de lo que busca la legislación, le da mayor protección, mayor valor a la vida prenatal que a los derechos de las gestantes. Los sistemas que más bien flexibilizan la protección de la vida de las gestantes tienen causales permisivas del aborto más amplias o recogen el modelo de plazos. Lo que podemos ver es que además, en general, las sociedades suelen acudir al derecho penal como una respuesta
porque se piensa que el criminalizar una conducta va a hacer que desaparezca. Este es un cuadro de una encuesta de Ipsos Internacional en donde se pregunta si ante la práctica de un aborto en diferentes países, quién se piensa que debería sufrir las consecuencias. Y se dice en el Perú, el 50% debería sufrirlos las mujeres, el 30% piensa que no deberían sufrirlo las mujeres. Se puede ver que hay una mitad de las personas que responden que cree que el derecho penal es una salida. No es una mayoría, pero es un porcentaje importante de la población porque hay una idea que los gobiernos usan de que la criminalización va a hacer descender la problemática. Sin embargo, eso no se cumple necesariamente. Y eso trae una serie de consecuencias. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos como evidencia es que cuando uno pone una conducta como ilegal, en este caso como criminal, como delito, en el caso del aborto, el aborto tiene una base, que son los embarazos no deseados. Es decir, solamente opta por interrumpir una gestación aquella persona que tiene un embarazo que no desea y que no acepta además, porque tú podrías tener en principio un embarazo no deseado, no planificado, pero que tú aceptas. Las personas que abortan son mujeres que no aceptan la gestación y por eso buscan los servicios de aborto. La pregunta es si el que eso sea un delito va a hacerlas desistir de esa búsqueda. Esta gráfica del Instituto Guttmacher lo que dice es que no. Lo único que hacen las leyes que criminalizan el aborto es que las prácticas de aborto que se siguen haciendo se hagan de forma insegura. Es decir, no es que se realizan menos abortos, no. Lo que se hacen con normas más restrictivas es más abortos inseguros. Lo que le hacen las normas más permisivas o menos restrictivas son abortos más seguros y menos abortos inseguros. Los abortos siempre se siguen dando. El problema es si los haces al margen de la ley o lo haces en servicios legales. ¿Por qué? Porque es el tipo de decisiones que son absolutamente vitales para las gestantes, de forma que no es la criminalización la que les hace desistir o no de un embarazo no deseado. Otra consecuencia que hay que tener presente es que no todas las personas nos vemos afectadas por las normas que penalizan el aborto. Las mujeres somos quienes tenemos capacidad de gestar, principalmente cualquier regulación que esté enfocada en la capacidad de gestar, por lo tanto, va a sobreafectar a las mujeres. Por lo tanto, entre hombres y mujeres, mayoritariamente serán mujeres quienes por nuestra capacidad de gestar veremos afectadas nuestras vidas porque potencialmente podríamos tener un embarazo no deseado. No a todas las mujeres a lo largo de nuestra vida nos pasará, pero potencialmente podríamos tener una gestación no deseada. Adicionalmente, no todas las mujeres tenemos las mismas consecuencias potenciales, porque no todas las mujeres somos iguales. Es decir, hay diferencias que nosotros llamamos intragénero. Una de las más importantes son las diferencias socioeconómicas, los de clase social. La clase social nos divide. Si bien es cierto, las mujeres de todas las clases sociales pueden tener embarazos no deseados, lo real es que si tienes mayor tipo de recursos económicos, probablemente tendrás mayor información y menor posibilidad de tener embarazos no deseados. Es decir, podrás controlar mejor tu fecundidad y tendrás quizás algún embarazo no deseado, pero no será la regla. En cambio, menores ingresos económicos, mayor vulnerabilidad, menor acceso a la anticoncepción, mayor precariedad y por lo tanto también mayor riesgo de tener embarazos no deseados. Eso impacta en la posibilidad de tener interrupciones de esos embarazos no deseados y no aceptados. Por lo tanto, el sector C y D, esta es una encuesta que se ha hecho por Pronsex, encargada del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica. Lo que muestra es que buena parte de las mujeres que abortan está concentrada en los sectores C, D y E. Por lo tanto, si una práctica es ilegal y no se da en servicios públicos, afecta mucho más a las mujeres de estos estratos que
usan los servicios públicos de salud y también los servicios públicos de educación y los servicios públicos de seguridad, en general los servicios públicos. Las que tienen más dinero usan usualmente servicios privados. Otra diferencia entre mujeres se da en razón de la edad. No todas las mujeres somos iguales y otras mujeres que tienen una particular exposición a la vulnerabilidad son las más jóvenes. Estamos hablando de las adolescentes. Todas podríamos tener embarazos no deseados, pero particularmente las niñas y las adolescentes podrían tenerlos más. No solo porque están más expuestas a la violencia sexual, sino porque las adolescentes no necesariamente van a tener todo el acceso a la información y métodos anticonceptivos para poder regular el ejercicio de su sexualidad, tanto para postergar el inicio de relaciones sexuales como para, si tienen relaciones sexuales, poder evitar embarazos no deseados. Nuestro país no es que se caracterice por una educación integral completa a toda su adolescencia. Si eso es así, entonces tendremos que hay un montón de embarazos no deseados que se concentran en adolescentes, además que es un grupo particularmente afectado por violencia sexual. Tenemos en esta nota de El Comercio Data de las periodistas Ana Basso Reiman y Maite Siriaco que en el año 2017, entre el 2017 y el 2018, que se dio esta nota, el Ministerio Público, la Fiscalía, había abierto 2.158 carpetas por el delito de aborto y para ese mismo rango se había estimado que eran 24.634 niñas y adolescentes las que habían abortado. ¿Qué nos muestra esta data? Nos muestra que hay un conjunto de niñas que interrumpen embarazos, o sea, niñas en el entendido de menor de 18 años, es decir, adolescentes menores de 18 años, que interrumpen embarazos, en general interrumpen embarazos, pero son embarazos no deseados, embarazos que no debieron tener. Son menores de edad, tienen menor autonomía económica, menor acceso a servicios seguros, pero además menor autonomía en todo, menor autonomía física, son más vulnerables a prestadores de salud eh, que no respeten sus derechos, son más precarias al engaño, a la violencia en general. Mientras más clandestino es un servicio, más expuestas a la inseguridad están las más jóvenes. Y una última consecuencia decanta de lo anterior es que cuando un servicio es ilegal, los servicios públicos de salud de un país no lo prestan. Los servicios privados de salud, los que cubren los seguros médicos, no lo prestan. Y por lo tanto no está sujeto a la regulación estatal, el mercado de servicios privados que lo prestan. Es decir, no te puedes quejar, por ejemplo, ante el Indecopi por un mal servicio de salud, no puedes poner una queja en su salud por un servicio público privado en la Superintendencia de Servicios de Salud. Es un servicio clandestino. Lo que haces es fomentar un mercado clandestino en el que unas pocas personas se enriquecen a costa de un pésimo servicio, en muchos casos, que pone en riesgo la seguridad y la vida de todas las personas que acuden. Algunos de esos servicios podrían ser buenos, pero un montón de esos no, y no tienes cómo quejarte porque es un mercado ilegal. Es un mercado ilegal en el que no hay regulación de oferta y demanda y por lo tanto estás literalmente a lo que pase. Y eso puede aumentar el riesgo de las personas que acuden a estos servicios. Y eso es algo que se puede evitar. Lo que hay que preguntarse es, ¿el problema detrás del aborto es el embarazo no deseado? La mejor forma de evitar el embarazo no deseado es la tipificación a través del uso del derecho penal del aborto o existen otras medidas que sean más efectivas, menos gravosas que la criminalización, que pudieran ayudarle a un Estado a evitar el problema de fondo que son los embarazos no deseados. Eso nos lleva entonces a algunas ideas de cierre. Las decisiones legislativas en torno a la penalización del aborto tienen como base una protección de la vida prenatal fuerte. Los regímenes absolutos de protección de la vida prenatal tienen como correlato regímenes de criminalización absoluta del aborto. Los regímenes restrictivos de aborto tienen también detrás una concepción de protección fuerte de la vida prenatal. Además, en el entendido de que la criminalización
va a lograr la reducción de la práctica. Sin embargo, la evidencia lo que muestra es que la criminalización no reduce la práctica, sino que lo que hace es que se siga dando, pero en peores condiciones, en condiciones más inseguras. Esas condiciones no afectan a todas las personas por igual. Los hombres no están afectados igual que las mujeres por la capacidad gestacional y dentro de las mujeres, las de los sectores socioeconómicos más pobres y las más jóvenes son las que llevan la mayor vulnerabilidad. Adicionalmente, el que no existan servicios públicos o privados regulados, porque la práctica es ilegal, hace que se forme un mercado clandestino que enriquece a pocas personas y pone en riesgo la salud de muchas personas porque como no hay regulación, no tienes dónde quejarte y no hay entonces un arbitrio de qué tipo de prestaciones se dan allí. Si quieren ampliar un poco la lectura respecto de cómo hay evidencia de qué intervenciones sí sirven y qué intervenciones no sirven en torno a la problemática de los embarazos no deseados y la regulación del aborto, tienen este texto de la Organización Mundial de la Salud, resumido en una nota de prensa del 2022 a propósito del lanzamiento de las nuevas directrices de la OMS sobre el aborto en aquellos países que han decidido regularlo, porque la OMS sostiene que es una buena vía hacerlo, y un informe del Instituto Guttmacher del 2022 en donde plantea la relación entre regulación del aborto y embarazos no deseados. Espero que esta información les sirva de referencia y les agradezco su atención. Nos vemos en el siguiente subtema de nuestro módulo. Hasta luego.